Entonces, a su opinión, ¿qué nos define como personas? Yo creo que las decisiones, las elecciones que hacemos, las decisiones y la responsabilidad que tomamos en ello, ¿no? Al final también tengo que hablar como profesional, ¿no? Entonces, como economista, en nuestro caso, tomamos decisiones y nos hacemos responsables, y esas decisiones, bueno, son función de otras variables, ¿no? Es decir, las decisiones que yo he tomado son gracias a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, a mis parejas, a mis hijos, no sé, cosas así, a mis propios alumnos, en mi caso como profesor, a mis maestros también. Entonces yo siempre agradezco a los que estuvieron antes, a los que están después, a los que están arriba, a los que están abajo de mí. Es importante saber dónde está nuestra posición para poder tomar unas decisiones, ¿no? Es muy complicado al final, ¿no? Pasaríamos muchas horas, hablaríamos de filosofía, literatura, arte, ciencia, para definir qué nos define como personas, ¿no? Pero creo que algo es cómo nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones y también de otras decisiones, ¿no? Porque al final no somos seres únicos en este planeta, ¿no? Nuestras decisiones, como al ser función de otras, pues tenemos que hacernos responsables directa o indirectamente de las decisiones de otros, ¿no? Al final eso es bien importante, ¿no? Porque nos afectan. Vamos, como alguna vez platicamos, en clase o fuera de clase, donde decíamos, bueno, nosotros no gastamos agua, ¿no? Nosotros tratamos de ahorrar la cantidad de agua que es necesaria para el consumo de un solo ser humano. Bueno, está bien, pero también tengo que mirar, hacerme responsable de las decisiones de otros, de las grandes compañías, ¿no? Y digo, oye, mi consumo es poco y porque estas son increíbles, me están echando la culpa. Entonces también uno tiene que levantar la mano y decir, oye, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces es importante tener una voz, pero para eso tiene uno que tener primero una formación, que puede ser una formación académica, de barrio, o combinada de barrio académica, ¿no? O sea, yo afortunadamente he conocido personas que han nacido de barrios bravos, como dirían en la ciudad, y que son grandes académicos, y que no son esos académicos que son obtusos, ¿no? Que no saben ni siquiera salir a comprar tortillas, ¿no? Son personas que saben, que han vivido en el barrio bravo y que, pues por su, fuerza de voluntad, quizás por las condiciones en las que viven, pues logran sobresalir, pero nunca olvidan de dónde son, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas en este mundo loables y hay otras que son despreciables, ¿no? Como la mayoría de los políticos que nos utilizan, ¿no? Nos engañan al final para su conveniencia, y serán de barrio, pero olvidan de dónde son, olvidan las personas con las que hablan o a las que le prometen cosas. Entonces, bueno, hay muchos tipos de personas, pero creo que lo que nos define es eso, ¿no? Nuestras decisiones, nuestras responsabilidades, y tomar sobre todo las riendas, ¿no? Y en momentos adecuados decir sí, no, decir arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Y continuar, ¿no? Saber levantarse, que también es lo que nos va a definir, ¿no? De repente pensamos que las personas no deberían equivocarse o que deberían ser perfectas, los chicos de 10, ¿no? Las personas que nunca se equivocan, y al contrario, uno, para poder definirse como una persona con mayor valor, es equivocarse. Por eso uno siempre regresa con los abuelos, ¿no? Ahora estas generaciones, uno regresa y mira hacia atrás, y mira a los abuelos para preguntarle a aquellos que han vivido 40 años más que nosotros, y preguntarle sobre sus aciertos, pero sobre todo sobre sus equivocaciones, ¿no? Y uno decir, pues a lo mejor no estoy viviendo en el mismo mundo que mi abuelo, o que mi padre, o que mi tatarabuelo, o que mi maestro, pero gracias a lo que me dice, pues ya puedo tomar la mejor decisión, ¿no? Eso yo creo que es lo que nos hace no olvidar dónde estamos, de dónde venimos, pero tampoco perder el rumbo hacia dónde vamos. Caramba, Doc, qué bárbaro.
Sí, de acuerdo con usted, como dice el dicho, tú te puedes ir del barrio, pero el barrio nunca se irá de ti, Doc. Oiga, y en este universo de decisiones, en este universo aleatorio de cosas en las que estamos inmersos porque vivimos en esta realidad, ¿usted qué cree, Doc? ¿Que la vida, la existencia es estocástica o determinista? ¿Usted cree que como hace rato en esta toma de decisiones que tenemos que calcular no solo las nuestras, sino las que están afuera de nosotras, esta es obra de la casualidad? ¿O usted cree que ya está determinado todo por una fuerza más allá de nuestra humana comprensión? ¿O algún debraye más extraterrestre, qué sé yo? No, es una pregunta difícil, pero muy interesante. Si nosotros tomamos de punto de partida que la vida es determinista y que todos tenemos un destino, pues entonces la pregunta es, ¿para qué nos esforzamos en hacer algo, en tomar una decisión, en decidir entre A o B? Si el destino ya tiene preparado para ti un final, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental. Entonces, la vida no puede ser tan sencilla. Incluso Einstein y los grandes físicos, que les preocupa mucho más que a los propios filósofos, la pregunta sobre si la vida nació de un simple, del azar, de la incertidumbre. Yo sí creo que es importante que la incertidumbre es un juego, ¿no? En el que debemos aprender sus reglas para jugar y disfrutarlo. No vamos, al final ninguno de nosotros, por más viejo, por más joven que uno sea, todos tenemos el mismo final, ¿no? Todos nos vamos a volver calaveras, todos vamos a colgar los tenis, todos vamos a chupar faros, ¿no? Ese es nuestro destino real. Pero lo importante es cómo vamos a llegar ahí, ¿no? Eso es lo importante. Por ejemplo, tú sabes, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay que mezclar cosas, ¿no? Cosas del manga, cosas de Japón, de otros países, ¿no? La muerte para el samurái, él ya sabe que va a morir, su destino es ese. Pero lo importante es cómo lo vas a lograr. Va a ser en una batalla, en una gran guerra, va a ser contra otra persona a un mano a mano, o tú te vas a tener que practicar el harakiri, o sea, te vas a cortar las tripas y vas a entregarla al mundo. Entonces, lo importante es ese, cómo vamos a llegar, ¿no? Al final, por ejemplo, debido a la parte probabilística, ¿no? Tú tienes un código genético distinto al mío. Es parecido, ¿no? Somos mexicanos, entonces tenemos un ADN mexicano que tiene cierta propensión a ciertas enfermedades, pero al final no necesariamente vas a desarrollar esas enfermedades típicas del mexicano. La probabilidad de que la desarrolles es alta, pero aún así hay una otra probabilidad que puede ser que no la desarrolles, ¿no? Hay personas que por ejemplo, con el tiempo, si toman demasiado alcohol, se vuelven alcohólicos. Hay otros que no. Entonces es un juego de azar, ¿no? Lo importante es cómo vas a llegar al final, ¿no? Y es la parte importante, ¿no? Es decir, elegir entre estudiar o no una carrera, eso no te hace mejor mujer o mejor hombre que otro, ¿no? Simplemente tomaste una decisión. A lo mejor hay personas que buscan, que es lo que la mayoría los empuja, el interés económico. Estudias una carrera para tener mayores ingresos, pero no todos lo van a lograr, ¿no? Ese es el punto fundamental. Uno imagina que después si estudias una maestría, ay, no, el dinero te va a caer, no, y eso no. Hay personas que ni siquiera han estudiado, ni siquiera han terminado la primaria, y tienen puestos increíbles, ¿no? Vamos, en el gobierno, o saben muy bien de negocios. Entonces, todo es una incertidumbre. Hay personas que les toca, algunas que no, algunas luchan por ello, y está bien, algunas logran vencer ese cauce, ¿no? Ese cauce invisible. Y hay otras que simplemente se dejan llevar. Entonces, uno decide, uno tiene esa decisión. Yo creo que si algo o lo único que podríamos aprender del Antiguo Testamento, en términos de la religión, es que tú tienes el poder de decisión, ¿no? Si ya le dijiste al Dios cristiano,
ya no quiero estar en el paraíso porque yo decido amar y decido tomar y decido aprender y tomar decisiones. Bueno, pues si se la rifó Adán y Eva en ese momento, pues uno también tiene que rifársela. Y uno no se arrepiente, ¿no? En el sentido de que si Adán y Eva no hay ningún capítulo en el que diga Adán y Eva se arrepintieron y fueron a llorarle a Dios, déjame entrar, por favor, al paraíso, quiero entrar. No, o sea, se amarraron los dos y dijeron, tú y yo la vamos a librar, ¿no? Ni modo, a trabajar. Ese es el punto. Sí, oiga, Doc, sí. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Usted cree que Dios está muerto o está jugando a los dados? No, yo creo que, mira, en primer lugar, yo creo que ese concepto de Dios, que es bastante obtuso, en el que tenemos la mayoría o con el que crecemos, el Dios que es un padre, en primer lugar, es bastante, como dicen ahora mis queridas amigas, patriarcal. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo desde niño me acuerdo que me soñaba, ¿no? Porque gracias a mis padres que me forjaron en el pensamiento más crítico, pues era decir, oye, ¿por qué hay un Dios? O sea, ¿por qué es el Dios? ¿Por qué no es la diosa? ¿No? Y por ejemplo, a través de mis aventuras en el mundo y entre otros debrayes, yo siempre he concluido que Dios no es ni hombre ni mujer, porque en nosotros vive lo femenino y lo masculino, ¿no? O sea, tú en Castormanías, sus escuchas, tú mismo, yo, en nosotros vive en el ADN, es mamá y papá. No solo es ADN de papá, no solo es ADN de mamá, es de los dos. Por lo tanto, en mí cohabita, existe lo femenino y lo masculino. Así de simple. Y entonces creer en un Dios o tener fe en un Dios que solamente es masculino, híjoles, eso le quita tanta sabrosura, ¿no? Al lado femenino. También creer en una sola diosa le quita todo lo masculino, ¿no? Y en la naturaleza cohabitan los dos en equilibrio, ¿no? Nosotros ahora estamos en una increíble transición en la que podemos ya tomar riendas, ¿no? De los dioses que creemos, de nuestras propias actitudes, ¿no? Ya no hay tanto temor, o ya no debería tener tanto temor, ¿no? Entre los más jóvenes, porque ya tenemos esa rienda. Pero sí creo que si hay un Dios o un ente que es simultáneamente masculino y femenino y que está por ahí, debe ser totalmente estocástico, ¿no? Porque uno se da cuenta en la naturaleza, ¿no? Hay unas cosas, es que al final, si hablamos meramente de matemáticas, aún en lo estocástico siempre hay una parte determinística, ¿sí? Eso es algo fundamental. Es como lo definía Schrödinger, ¿no? En la paradoja de Schrödinger, tú puedes detectar una partícula en dónde está, pero no puedes saber a qué velocidad está. Tú puedes saber su velocidad, pero no dónde está. O sea, puedes saber uno u otro elemento, pero no los dos simultáneamente. Es decir, tú puedes encontrar esa parte determinística en algo, pero tratando de ocultar lo estocástico. O puedes mirar solamente lo estocástico sin mirar lo determinista, pero al final en la naturaleza, al menos en la Tierra, las leyes físicas siempre entremezclan las dos. Eso es lo fundamental. Entonces, nuestro Dios debe ser femenino, masculino y debe tener una parte determinística y una parte estocástica, ¿no? Esa es la parte fundamental. ¿Cuál de las dos gobierna? Pues sepa Dios, ¿no? O sea, eso no sabemos. Caramba, y me hace mucho sentido porque entiendo esta parte que dices de la dualidad existente en nosotros y dice el gran libro que estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Yes. Entonces, pues la dualidad, como conclusión lógica, pues la divinidad tendría que ser también dualidad en su existencia, ¿no? Claro.